Ahí te va a aparecer en vivo. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto enorme el que nos estamos dando de tener en línea. Yo digo que es un referente para todos los que hemos rendido las capacitaciones de directivos. Su libro, Gestionar es hacer que las cosas suceden, es la verdad. Yo digo que es una Biblia para los que queremos e intentamos ser buenos directivos y supervisores en mi caso. Así que un gusto presentar a Bernardo Blechmar, que es profesor de educación física, es licenciado en ciencias de la educación, es profesor en la Universidad de San Andrés y tiene otro libro que se llama El lado subjetivo de la gestión, que me estaba contando que es el anteúltimo porque viene uno en camino. Buenas tardes o buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Fabricio, y gracias por la invitación. Placer. Bueno, la verdad que es un gusto para todos los docentes que vamos a poder escucharlo, y para mí en especial, tener la chance de hacerle algunas preguntas. Y quisiera comenzar con algo que no hemos nombrado últimamente, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en educación y pandemia? Yo creo que más allá de algunas opiniones particulares que a mí personalmente me sorprenden en el contacto con la cantidad de docentes, directivos con los cuales interactúo, si hay algo que aparece, y esto es interesante, en la Universidad de Harvard hicieron una investigación, hace muy poquito lo estuvimos viendo, sobre una cantidad enorme de casos y la presunción inicial acerca de la pérdida supuesta de días de clase, el repliegue dentro de las casas, etcétera, suponía una pérdida importante tanto de tiempo de educación, de clases, etcétera, como la dificultad de sostener aprendizajes en el sentido de que había una interrupción. Pero después de varias semanas hicieron una investigación distinta, nueva, esa lo traía la gente del equipo de Harvard, y notaron de que había un desarrollo mucho más importante del que suponían. Y esto que me enteré hace muy poco, en una conferencia hace muy poco, de hecho es lo que uno está viendo, que la presunción inicial era de una pérdida mucho mayor y lo que está ocurriendo es que se han explotado una cantidad de posibilidades, diseños, con todo el costo que eso significa, que es otro tema, en donde las condiciones en las que nos vimos arrojados generaron un nivel de innovación, de búsqueda, de encuentro, de prueba, de error, de exploración, que de repente generó un nivel de innovación educativa en algo que no que se sabía que se tenía. Con lo cual muchas veces uno tiene que pensar, y eso no lo está buscando, pero que ciertas condiciones empujan a una situación que probablemente la conciencia y la voluntad no lo hagan, pero que generan la condición fértil para que aparezcan cosas. Entonces yo diría, hay una diferencia importante entre la primer semana y esto que está ocurriendo ahora. La primera semana, a mi modo de ver, tuvimos una confusión, creo, y es la confusión entre emergencia y urgencia sanitaria, y eso se trasladó a urgencia y emergencia educativa. Y yo creo que no había ni urgencia ni emergencia educativa. Teníamos el tiempo o no nos dimos el tiempo para detener un poco y pensar, intercambiar en esto nuevo que apareció, cuál era la mejor manera o alguna manera de enfocarlo. Creo que tuvimos una compulsión a la acción que estresó muchísimo a la familia, a nosotros como docentes, a los contenidos, a los chicos. Creo que con el correr del tiempo fuimos modulando esa situación, encontrando ciertos equilibrios que todavía tenemos que seguir desarrollando. Entonces, como síntesis diría, estamos mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar cuando esto irrumpió. Y nos estamos haciendo preguntas que de algún modo estaban como latentes, pero hoy están sobre la mesa. ¿Cómo va a jugar la virtualidad? ¿Cómo van a jugar esa nueva
o vieja normalidad, cómo vamos a inaugurar una escuela que seguramente va a ser distinta porque nosotros no somos los mismos, la escuela no es la misma y los chicos y las familias han vivido una situación que va a dejar marcas. Esas preguntas acerca de qué es hacer escuela, qué, cómo se va a hacer escuela en el futuro, es algo que ya está empezando a aparecer en la discusión por esa mal llamada vuelta, porque no se va a volver a ningún lado, porque nadie vuelve a nada, porque se trata de inaugurar algo con el equipaje de lo que veníamos trayendo. Qué interesante, Bernardo, esta definición de inaugurar. Creo que pone una palabra nueva, pero llena de optimismo, porque cuando uno va a inaugurar algo, es como que tiene esas ansias, ese empuje. Ojalá que así pueda ser para todos, ¿no? Claro, y Fabricio, una inauguración no supone empezar de cero, no hay inauguración de cero de nada. La inauguración es abrir una hoja, un capítulo nuevo, una etapa nueva que recoge seguramente una historia, pero que la recrea en torno a los cambios que se han dado en uno y en el contexto. Por eso hablo de inauguración y no de vuelta a la escuela. Estamos inaugurando una nueva modalidad de hacer escuela que todavía estamos explorando. ¿Cómo va a jugar la virtualidad? ¿Cómo va a jugar la presencialidad? ¿Cómo van a jugar las distancias entre los cuerpos? ¿Cómo va a ser nuestro encuentro? ¿Cómo va a ser ese lugar que hemos construido en este tiempo? ¿Y cómo lo vamos a deconstruir y reconstruir en esa situación? Yo creo que se abre una serie de espacios y también de interrogantes en la idea de hacer escuela y escuela pública. Escuela y escuela pública. Escuela tiene que ver con un espacio, con un tiempo, con un ordenamiento, con un suelo diferente al familiar, con una situación que puede tener que ver con el contenido, pero también con la amorosidad y el encuentro, y eso puede darse de muchas maneras, pero hay algo que es irreemplazable: el encuentro de los cuerpos, la cercanía, no solo en términos físicos, sino una cercanía que no puede ser reemplazada por ninguna virtualidad, pero sí puede ser complementada, mixturada con esa virtualidad en la cual, otra condición que se ha dado, todos, creo, los docentes, hemos crecido, aunque sea un poco. Hemos empezado a tocar la masa de la virtualidad, hemos salido del lugar de la timidez, hemos probado y estamos seguramente un poco mejor y algunos mucho mejor. Y tal vez eso no respondió solo a nuestra voluntad, sino a que no teníamos otra. Y ese es el lugar de crear condiciones o de aprovechar las condiciones para hacer cambios que a veces la sola voluntad no generan. Sí, el concepto este de crisis es igual a oportunidad, ¿no es cierto? Creo que se puso más de relieve que nunca y ha puesto, yo creo que ha valorizado mucho el rol del docente. Recién hablábamos de esto de que el docente se ha tenido que reinventar, ha tenido que poner voz y rostro a una camarita, como me está pasando en este momento. Hemos tenido que hacer muchos cambios, pero creo que todos esos cambios han sido en pos de mejorarnos, ¿no? De mejorar nuestra práctica, de mejorar la llegada, de intentar llegar a ese alumno al que no le habíamos podido llegar. El docente ha mostrado esa resiliencia, ¿no? Para mí es sorprendente no porque no uno no lo intuya, sino la idea de sorpresa como algo que aparece de un modo muy palmario. Y lo que es sorprendente es la energía, las ganas, el compromiso que vos ves cuando de algún modo la gente se reúne en el Zoom o se encuentran en algún lugar y han descubierto algo que yo creo que también es inaugural, que es salir de la caja del aula. Nosotros tenemos una larga tradición de docentes encerrados en un lugar que es casi privativo del docente y sus alumnos. Y hemos aprendido a abrir esas paredes
a mostrarnos más allá de quién nos está viendo, porque a veces en ese Zoom o en el celular o en los distintos lugares no sabemos quién nos ve y sin embargo estamos mostrándonos. Y creo que ese aprendizaje de mostrarnos, de compartir con el colega, che, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo te fue a vos en aquello? Empezamos a tramar un tejido que yo lo llamaría el capital social que estamos teniendo. Yo creo que hoy casi todos los docentes tienen mucho más vínculos con colegas que los que tenían previo a la pandemia. Nos hemos encontrado con la cara, con el pensamiento de especialistas, de docentes, de maestros, conversando, hablando con gente de España, de Ecuador, de... Esa situación nos ha ensanchado nuestra mirada, nuestra capacidad de llegar y escuchar. Y me parece que eso es parte de eso, lo cual no hace que nos olvidemos del tremendo esfuerzo, estrés, de la sobrecarga que de algún modo tienen los docentes. Y yo hago este tema porque a mí una de las cosas que más me interesan en el enfoque general de educación es qué les pasa, qué nos pasa a los docentes, más allá a los docentes, a los directivos, a los supervisores, porque hablamos a veces de contenidos, a veces de programas, de currículum, de metodologías, pero pocas veces hablamos de quiénes somos los que estamos generando eso como docentes, directivos, educadores. Y yo parto de una noción que se llama: nosotros no solo transmitimos contenidos, somos el contenido. El modo en que estamos siendo es contenido para aquellos que nos están mirando e interactuando. Ese diálogo intergeneracional entre adultos y jóvenes, niños, niñas, no es solo a través de la materia, no es solo a través del contenido, sino tal vez lo más significativo es a través de quienes estamos haciendo con el otro. Somos nosotros, tan es así que diría, hay contenidos que solo circulan o que circulan de un modo, el mismo contenido, la misma metodología, la misma teoría pedagógica, cambia el docente y cambia el lugar de escucha y de vínculo con el alumno. Lo mismo pasa con un director, con sus directivos, con sus docentes, perdón. Él es, lo voy a decir de una palabra que no me gusta, él es recurso para que las cosas sucedan. Nosotros como personas somos recurso, por eso lo llamo somos contenido, no solo trabajamos contenido. Exactamente, qué importante también el rol que han jugado los directivos en esto, cómo se ha notado cuando un directivo venía comunicándose, venía relacionándose, y esta pandemia yo creo que nos ha comunicado más que nunca con los docentes, porque videollamada, reunión, hemos aprendido palabras raras como Meet, como Zoom, como un montón de formas de comunicarnos. Y acá quiero traer una frase de su libro que a mí me encanta y me encanta escuchar su análisis, que dice: la gestión tiene garantía condicional, pero el directivo tiene que tener un compromiso incondicional. Me gustaría que usted nos cuente eso. Yo creo que esa frase surge, y a mí el tema de la gestión siempre me ha interesado, porque responde a una palabra que generalmente ha sido desvalorizada en nuestra formación, yo diría teórica y académica, que es los cómo. Los cómo son la forma, los caminos por los cuales pasamos o construimos hechos a través de las ideas que tenemos. La gestión es el cómo. El cómo es cómo hacemos que esto que pensamos, que esto que soñamos, transforme de algún modo la realidad. Y no hay educación sin transformación. Entonces, el tema de la garantía tiene que ver con esto.
dada la diversidad de situaciones que tenemos en el mundo, en la escuela, en las situaciones como se juegan, hoy, por supuesto, todo el mundo habla de cómo, digamos, la obscenidad de lo que mostró también esta situación de las desigualdades, de lo que sería el efecto del nacimiento, de la cuna, de cómo hay gente que obviamente hay chicos que nacen con una posibilidad distinta a otros, cómo hemos generado marginaciones. Esos contextos más las cosas que ocurren, la pandemia no la hemos elegido, nos ha elegido, hace que no exista garantía. No puede haber garantía de resultados en nada. En la vida no hay garantía. No hay garantía porque no depende de lo que hagamos solamente nosotros, sino de múltiples cuestiones que hacen a la complejidad del vivir. El vivir es complejo, no porque sea un adjetivo, sino porque es un sustantivo. El vivir complejo porque hay muchas variables, hay diversas variables y hay incertidumbre. Dicho de otra manera, me imagino, Fabricio, que a vos y a mí, cuando terminaron el 31 de diciembre del 2019, alguien nos dijo, feliz 2020, que sea el mejor año que tengas y que de algún modo lo vivan felices. Bueno, imagínate si uno se lo encuentra nuevamente, le digo, ese es el que me deseó el 2020. Y uno puede. Claro, eso no dependió de nosotros la pandemia. Entonces, ¿cómo puede haber garantía de resultados habiendo tanta diversidad de situaciones? Uno puede aspirar a resultados, pero no hay garantía. Ahora, la diferencia está en la palabra, en la segunda palabra, porque el compromiso, ¿por qué digo que es incondicional? Porque ahí pongo yo, ahí depende de lo que yo me comprometa en términos de interés, deseo, ganas, capacidades, competencias, saberes. Eso soy yo. Ese es mi compromiso. Y por eso el compromiso sí lo puedo poner en marcha porque depende de mí. Traduzco en un ejercicio sencillo. Fabricio, me invitaste a este conversatorio. Bueno, imagínate que yo te podría haber dicho, de paso te quiero decir que en el último libro hay un capítulo que se llama Censura de frases que habría que incluir en el sistema escolar. Censura, lo más antidemocrático. Una palabra, una frase que yo la quiero censurar, así de antidemocrático, sería, por ejemplo, voy a tratar. Ahora, vamos a jugar a este juego. Vos me invitaste a que yo venga este día, a esta hora, a conversar contigo. Entonces, yo te digo, como no, te agradezco la invitación, voy a tratar de ir. ¿Te quedarías tranquilo? No. No, no, ¿cómo? ¿Venís o no venís? No. Ahora, yo te voy a decir, yo me comprometo a ir, pero no me pidas garantía. Mi compromiso es ir, pero me pueden pasar cosas, se puede romper el ordenador, la computadora, puede no haber luz, etcétera, etcétera. Eso ya no depende de mí. Por eso no puedo dar garantía, pero sí puedo comprometerme. Un docente no da garantías, un directivo no da garantías, un sistema no puede garantizar, pero sí puede comprometerse. Y eso es lo que depende de qué es lo que yo pongo en juego. Y acá es muy importante porque el compromiso tiene una plataforma que va más allá de lo racional. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que a mí por lo menos más me impactó, más me emocionó, lo voy a decir así, que es el deseo. No hay compromiso sin deseo, sin ganas, sin poner la libido ahí donde me interesa. El oficio de docente y de director no es un oficio administrativo, no es un oficio burocrático, no lo puede ser porque está atravesado por la amorosidad, está atravesado por el deseo, está atravesado por algo que hasta uno podría llamar la indignación de que no querer que las cosas sean exactamente como son hoy, sino que pueden ser mejores. Por lo tanto, el oficio del docente y del director es un oficio político, en el
sentido más profundo del término, porque es un oficio de transformación, para buscar que algo de lo público, algo de lo nuestro, sea mejor, sea igual y sea para todos. Qué buena definición. La verdad que los docentes tenemos que contagiar pasión, ¿no? Es algo que sale de nuestra mirada y en un medio como este también los chicos pueden ver nuestra mirada, también pueden ver nuestras ganas, la corporalidad puesta a ese servicio, ¿no es cierto? Totalmente. Es decir, yo creo, lo decía un maestro colombiano, que a veces es el gesto. Los chicos y todos nosotros, una de las primeras cosas que podemos recibir del otro es el gesto. Y casi te diría que la construcción de un vínculo, en mi modo de ver, reconoce cuatro elementos. Reconoce la palabra, reconoce la emocionalidad, obviamente, aquello que transmito, pero que esa transmisión tiene dos aspectos muy claves, que son la mirada y el gesto. Suelo decir que la palabra puede mentir, la mirada no. Y entonces, a veces en el brillo de un docente, en el brillo de un alumno, de los ojos, se reconoce el contacto, el encuentro, la satisfacción, el deseo, las ganas, la pasión con la que uno está haciendo lo que hace. Eso no quiere decir que tengamos que tener una sonrisa perpetua tipo McDonald's. No, porque somos lo que somos, tenemos broncas, nos duelen las cosas, nos cansamos, tenemos hartazgo de algunas cosas, nos aburrimos de otras, pero somos genuinos y queremos hacer lo que estamos haciendo. El día que uno dude acerca de querer hacer esto que está haciendo, tiene que dudar o preguntarse si lo debe seguir haciendo. Entiendo que es un trabajo, entiendo que para todos el salario es importante, pero acá se juega algo muy fuerte, que es nuestros chicos, nuestros ciudadanos, nuestros nuevos. Sí, parafraseando a un grande como Bernardo Blechmar, diría hacerse cargo del cargo, ¿no es cierto? Hacerse cargo del cargo, sí, claro. Imagínate si esa frase, te saco lo de lo grande, salvo por lo alto, pero imagínate si esa frase la tendrían nuestros gobernantes en general, porque ¿qué quiere hacer hacerse cargo del cargo? Básicamente, que una vez que yo tomo esa responsabilidad, acepto no quiere decir resignación, la condición en la que voy a trabajar y desde ahí me planteo cómo la puedo levantar, mejorar, dejar una huella que de algún modo genere un valor, algo que estoy entregando y que también estoy recibiendo. Hacerse cargo no quiere decir entonces, bueno, vivir en la continua queja de lo que no tengo, sino fundamentalmente descubriendo las posibilidades con las que puedo desarrollar eso que quiero lograr. Eso es mirar la potencialidad, mirar como desde lo Spinoza, cómo desde el ser existe esa potencia de ampliar ese ser. Digo esto porque obviamente yo entiendo el peligro, entiendo inclusive, no solamente entiendo, sino que promuevo que haya voces de reclamo para que algunas cosas sucedan mejor. Hablábamos antes, tenemos dos desafíos de recursos tecnológicos, de capacidad digital, de conectividad, que son absolutamente requeribles y exigibles al Estado, que tiene que garantizar que todos los chicos tengan esa posibilidad, ese conectar igualdad que tiene que continuar y profundizarse. Eso hay que reclamarlo, exigirlo, obviamente. Nuestras escuelas como espacio van a tener que tener un arreglo, una reconfiguración inclusive edilicia que nos permita esa inauguración que nos estamos proponiendo después de la pandemia. Eso es exigible, pero desde el lugar de la posibilidad. Y lo que nos ha demostrado este proceso
es que en vez de centrarnos en la falta, y la hay, la mayor parte de los docentes, de los educadores, de los directivos, yo lo he visto, se han propuesto desarrollar desde lo que hay, subirla varios escalones. Y eso me parece que creo que nos está dando una muestra de, yo diría, del colectivo docente, del colectivo educativo que tenemos, de una potencia enorme, enorme, que ojalá merezca el reconocimiento social que todavía no tiene. Seguro, creo que esta pandemia ha puesto de relieve esa fuerza del docente, esas ganas. Está bien que muchas veces nos agobiamos y nos Claro. enojamos o no podemos llegar a todos, pero creo que ha sacado lo mejor de cada uno esto, ¿eh? Y cuidarnos. También tenemos que aprender algo que también esta pandemia, que yo creo que todavía hay que trabajar sobre esto. Yo estoy absolutamente enfocado en que la idea de cuidado hacia los nuevos, nuestros chicos, nuestras chicas, también hay que incluirlo en nosotros mismos o en los educadores mismos. Cuidar, cuidarse y ser cuidados. Y una parte de ser cuidados, lo decía el otro día, es no confundir estar dispuestos, comprometidos, con estar disponibles. Yo digo que disponibles están las cosas, los objetos. Una computadora está disponible, un cuaderno está disponible, un libro está disponible, una persona no está disponible a cualquier hora de cualquier momento. Está dispuesta. Y también un elemento de dignidad humana y profesional es la posibilidad de pronunciar el no. No puedo, no sé, no puedo ahora. Porque también hemos, entre comillas, puesto de manifiesto, como nunca, que además de docentes, directores, educadores, directivos, supervisores, lo he dicho, somos personas. Y como personas también tenemos que cuidarnos, como personas, con familias, con padres, con situaciones, con dificultades, con casas, con ansiedades, con problemas económicos. Entonces, yo no pienso en la educación en términos solo poéticos, también lo pienso como prosa, como aquella narración que tenemos que reconstruir, sabiendo de que esto no es un sacerdocio, no hay ni sacerdocio ni entrega, hay compromiso, trabajo y vocación, pero entrega no es lo mismo que compromiso. Yo no quiero docentes, educadores entregados, quiero educadores comprometidos. Es que el docente, si no está sano, si no está bien y si no está alegre, no puede contagiar eso a sus alumnos. Así que creo que es ponerlo como primera medida estar bien. Claro, pero no, no como una exigencia, sino como una posibilidad. No es que tiene que estar, es su posibilidad mayor. Nosotros tenemos, somos nuestra mejor y peor versión de nosotros mismos. Apostemos a la mejor versión porque es también lo que queremos con nuestros chicos y chicas. Y ahí juega algo que a mí me encanta y yo quiero retomarlo porque yo tengo un pasado de educación física que jamás he renegado y para mí fue un desarrollo que sería toda una historia contártela. Es más, puedo contártela como una intimidad. Pero hemos descubierto aún ahora que en esa aristocracia, yo diría, de currículum, donde las matemáticas, la lengua estaban por allá arriba y el arte y educación física estaban en el subsuelo, estamos empezando a reconsiderar la cantidad de cosas que tenemos a través del arte como posibilidad, cómo se juegan los cuerpos, cuán necesario es el espacio, el cuerpo, el despliegue en nuestra capacidad de ser y hacer. Educación física siempre era ese lugar del profe que recibe a todos los pibes, que vienen a todo lo que da, pero está como si fuera alrededor del núcleo central de la escuela. Y yo creo que hoy estamos incorporando el cuerpo, el arte, la sensibilidad
más allá de la razón, porque somos pensamiento, ideas, emoción, cuerpo, y eso es un poco parte de algo que nos está ocurriendo también. Nunca como ahora, que nos hemos replegado en nuestros cuerpos, que el cuerpo que era tal vez lo más íntimo, hoy se ha transformado en el cuerpo de los otros como peligroso, como nuestras manos, como transporte del mal. Es una reconfiguración total. Cruzar o caminar y apartarse del otro, cuando la escuela es básicamente un lugar de cercanía y encuentro. Imagínate la reconfiguración que estamos viviendo. Totalmente. Y en esto de la educación física, ¿cómo ve la inauguración en esta materia, educación física, Bernardo? Yo creo que estoy un poco alejado del tema. Yo puedo decir mi propia experiencia. Oh, perdón, ¿nos fuimos? No, 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 estamos. No, pero yo ahí me fui un segundo. A ver, déjame ver si... Ahí estamos. Eh, yo te puedo decir mi propia experiencia. Yo entré al profesorado de educación física casi como un desafío. Y el desafío tenía que ver con probarme en un lugar en donde yo no me sentía muy apto. Hay un pasaje de Dolina que es maravilloso, que se llama Las Memorias del Ángel Gris, y que tiene que ver con el arte de elegir las personas. Eh, Algo del picado, ese es el título. Y hay una parte donde él relata algo que hoy yo creo que es parte de nuestras posibilidades, que son las metáforas deportivas. Entonces, él dice, en el barrio, cosa que hoy los chicos y chicas seguramente no pueden vivir y ya no se vive hace mucho tiempo, pero antes se juntaban un grupo de chicos y tenían que elegir los equipos. Entonces había una vieja forma de hacerlo que era pan y queso. No sé si vos lo conociste, pero Cómo no. pan, queso, y ahí se elegía vos para este lado, vos para el otro lado, uno que era el capitán elegía. Entonces él dice en un párrafo maravilloso, la persona que asiste a esa situación sabe claramente el lugar que ocupa en el equipo y en el grupo a medida que se va postergando su elección. Esto es, primero se eligen todos los habilitados para jugar y a lo último quedan los troncos. Es más, a los últimos ni lo eligen, sino que quedan ahí y dicen, bueno, vos al arco, vos aquí. Bueno, yo era de esa fila. Yo era de los últimos que no se eligen. El deporte es una de las metáforas más potentes para entender parte, porque es un juego, porque no hay nada más absolutamente ilógico que la metáfora deportiva. ¿Cómo podés pensar que millones de personas miren un partido de fútbol donde 22 tipos o tipas hoy, maravillosamente, corren detrás de una pelota y todos se hagan una historia que haga que eso tenga sentido para millones de personas y se transforme en un negocio impresionante? Es juego, es juego, es lo más intenso que tenemos en la relación con la niñez, el juego. Y eso empieza, no es ahora, pero empezamos a ver qué desafío tiene para uno para el crecimiento. Yo creo que sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo de puentes, de entretejer esas situaciones para que la educación física no sea un lugar separado y aparte de, sino cómo se juegue en la totalidad de nuestra oferta educativa. La verdad que sí. Igualmente, hay un montón de colegas mirando, profesores de educación física, que nos están escribiendo por el chat. La vuelta va a ser con algunas condiciones, tal vez con poco contacto físico, tal vez a partir de deportes individuales. Está todo por verse, ¿no? En esta inauguración que vamos a tener de la educación. Así que bueno, si quiere Bernardo, le leo un poquito de los mensajes que nos están ¿Cómo llegando, no? que son muchísimos.
Elsa Cardoso, supervisora zonal, dice estoy mirando, excelente. Guille Morén, desde Villa Elisa, escuchando esta hermosa charla. Zulma Sara, gracias por compartir esta hermosa charla. Marianela González, excelente. Mariana Clavijo, excelente. Daniel Torres, excelente, hermosa charla con Bernardo. Laura Canaglia, Alfredo Costa, Rodrigo Martínez. La verdad que acá otro mensaje para usted dice, qué alentadoras son tus palabras, Bernardo Blechmar. Me siento muy identificada cuando hablas de la pasión, la alegría y las ganas. Fernanda Vidú, Mariela Quinn, Mariela Convet. Me recuerda, dice, artesanos, ¿no? La palabra, dice Mariela acá. Y Silvina Escarcela, qué placer escucharlo, Bernardo, comparto totalmente sus palabras. Bueno, gracias Fabricio por compartir esta charla. Así que la verdad, Bernardo, un montón de gente en línea escuchándolo. Y bueno, ahora quisiera meterme un poquito más en el rol supervisivo. ¿Cómo ve ese rol? Tanto Yo ahora creo, dentro de la pandemia como el después. yo en algún lugar de los textos había hecho un pequeño ejercicio que uno lo podría casi hacer para cualquier rol profesional, pero el de supervisor en particular tiene esa característica a mi modo de ver. El ejercicio era, ¿qué pasa si en algún momento las autoridades públicas definen que no exista más el rol de supervisor? Y entonces, imaginando esto, no pasa nada, quiero decir que no tengo ninguna información al respecto, así que nadie se asuste, pero si pensamos, imaginamos esta situación, uno podría pensar, ¿quiénes se van a quejar o a reclamar por este tema? Si los únicos que reclaman son los supervisores, tenemos un problema. Y el problema es que la sensación es que es solamente una defensa laboral, absolutamente legítima, pero laboral. Si en cambio los que reclaman esto, además de los supervisores, son los directores y también los docentes, es porque los supervisores han entregado y están entregando un valor de contribución enorme al sistema. Eso podríamos aplicarlo casi a cualquier rol. ¿Quiénes se van a quejar por la desaparición de un rol? Unos los que son los que portan ese rol o aquellos a los que debe servir. Yo estoy seguro, obviamente, y este es el desafío del supervisor. El supervisor, lo hemos dicho en algún momento, está en una situación precipitante. O es alguien a quien tolerar o es alguien a quien agradecer. Y se agradece cuando el supervisor cumple ese rol de asistencia, de acompañamiento, de contención, de cuidado, de orientación y a veces de desafío desde un lugar de construcción, porque tiene un lugar muy difícil. En algunos sistemas inclusive están divididos esas tareas. Es al mismo tiempo el articulador con la política pública y por lo tanto tiene que, entre comillas, bajar cosas y al mismo tiempo tiene que desarrollar a sus equipos directivos, articularlos. Es un nodo de interacciones. Yo creo que es un rol absolutamente importante, para el cual lo primero que hay que saber, en mi opinión, es que no puede ser solamente un cargo que se tome por antigüedad, cursos y concursos, sino por la capacidad de desplegar ese rol. Ejemplo, para mí el supervisor tiene un desafío de pregunta mucho más que de respuesta. Hay preguntas por hacer para desplegar el pensamiento del otro y no tanto respuestas para que hagan lo que a mí me resulta que hay que hacer. Esa capacidad de, además de estar detrás de la escena,
Hemos dicho en algún momento que el supervisor es alguien que está atrás de los directivos, está al costado de los directivos. A veces por rol tiene que estar arriba de los directivos, pero nunca puede estar adelante de los directivos. Es como alguien que genera situaciones para que se desarrolle el otro. Y tiene una capacidad importante, que es que al estar fuera de la escena, tiene una mirada un poco más amplia y puede conectar puntos que están dispersos. Pero cada tanto tiene que ir a ese lugar para no perder contacto con ese lugar donde ocurren las cosas. Y saber qué le puede dar a uno y qué otro le puede dar lo que yo no le puedo dar. Un supervisor es un nodo, es un tejedor de relaciones, es un creador de capital social, donde él es alguien que anima esa red social y no se atribuye la única posibilidad de dar al otro. Y a mí me parece que ese es un desafío interesantísimo. Y así como digo, no por ser buen docente se es buen director y no por ser buen director se es buen supervisor. Hemos perdido grandes docentes en la dirección y a veces hemos perdido grandes directores en la supervisión. Qué interesante escuchar esta reflexión porque, como siempre digo, ¿no? De la charla con los grandes uno se va pensando, no se va pensando y tratando de ponerse en situación, qué me está sirviendo para mí en este momento. La verdad que muy bueno, Bernardo. Y también quería tocar un tema que me interesa mucho, que es la gestión 360. ¿No? Me parece muy interesante la gestión en 360 grados y me gustaría escuchar su opinión. Dos cosas solamente sobre esto. Yo creo que, y este es un momento particular para ese tema. Cuando hablamos de 360 es porque mi rol no tiene que ver solo con aquel a que me dirijo por rol. Dicho de otra manera, el director no solamente dirige a su gente en términos de sus equipos docentes, sino que trabaja también con sus pares. Este momento demostró la importancia capital que tiene las redes de pares. Yo lo he visto en cantidad de Zoom, lo que haces vos en tal lugar, esa relación con ese par, que ni es colaborador ni es jerárquico, sino que es un par, es una fuente de intercambios enorme, porque cada uno tiene la experiencia que tiene, los saberes que tiene, y estamos intercambiando. Eso sería a nivel horizontal, con mis pares. Obviamente estoy haciendo una topografía que casi uno la podría dar vuelta, porque en realidad es como si uno dijera, el director o el supervisor tienen que trabajar con el director que está arriba de uno. Uno le sirve a los docentes y los docentes le sirven a los alumnos, no al revés. No es que acá hay un supervisor, un director, los docentes. Acá está el supervisor, acá está el director, acá están los alumnos. Cada uno le sirve hasta que al final están nuestro destino, que son nuestros chicos. Entonces, hablando de eso, están los pares, están mis colaboradores, y hay un rol que yo a veces creo que todavía tenemos que desarrollar. También este es un momento para eso, que es como incidentes políticos. Nosotros tenemos una tarea para, entre comillas, gestionar a nuestro jefe, incidir en las decisiones que tengan las políticas públicas, dar a conocer nuestra palabra. Mucho más hoy, que nadie sabe muy bien cómo van a ser las cosas, necesitamos que circulen ideas, palabras nuevas que den cuenta de contribuciones para que quienes tomen decisiones no lo hagan arrogantemente solos. Se ha probado en esta pandemia que cuando los funcionarios de los ministerios intentaron responder solo de sus escritorios, los resultados han sido no buenos. Cuando se han articulado con organizaciones sociales, con otros elementos, con otras
operadores y han armado, yo diría humildemente, tramas para responder a esto, hemos tenido muchísimo mejores resultados. Hoy no es un derecho hablarle a nuestros gobernantes, es un deber incidir con nuestra propia experiencia y renunciando a que no somos los que decidimos, pero somos los que incidimos. Eso para mí es ciudadanía. Qué interesante este concepto de incidir, ¿no? Que también muchas veces nos hace bajar el ego y tratar de compartir y trabajar con otros, trayéndolos con su opinión, con su vida. Cada uno estamos muy limitados a nuestra visión, por ahí el otro nos ayuda a Claro. construir distinto, ¿no es cierto? Ese es el reconocimiento de la alteridad, que es el reconocimiento de ese otro como diferente a mí y contribución a mí mismo. Yo suelo decir que uno crece más como en las crisis cuando es desafiado por ese otro, cuando de algún modo nos coloca en situación del no saber para buscar ese saber. En todo caso, yo creo que esta situación o este otro quiebre que estamos viviendo, justamente también nos desafió. Y al desafiarnos, con dolor, con cansancio, a veces con hastío, también nos hizo crecer. Y a veces creo que un directivo, un supervisor, un docente, no es solo aquel que cuida desde la ayuda, sino que a veces cuida desafiando la fortaleza del otro. Suelo decir que a veces la piedad esconde una gran crueldad, porque no le da entidad subjetiva al otro para recibir tal vez algo que le cuesta escuchar, pero que por lo menos pensamos que lo va a hacer crecer. Hemos renunciado como padres, como docentes, en la búsqueda del afecto y de ser queridos a ese lugar de frontón, de muro, donde a veces la nueva generación tiene que chocarse y chocarse para crecer. Y si nosotros solamente Exacto. apostamos a ser queridos, estamos renunciando a nuestro rol generacional. Qué interesante consejo para padres también, ¿no es cierto? Aplica Sí, para todo. claro, Eh, Tengo yo una pregunta creo que de con eso Juan estamos Cafabre, jugando. tengo una pregunta, Bernardo, de un supervisor de Juan Cafabre. Dice, preguntar por Juan el rol del Cafabre mediador dentro del supervisor en la mejora de los climas institucionales. es una de las funciones. Yo quiero distinguir, Juanca, entre, porque me parece que nos es útil, un rol tiene una misión que tenemos que trabajar. La misión de un rol generalmente es una frase, no mucho más. Pero esa misión tiene varias funciones. Es decir, son varias avenidas a través de la cual cumplimos el rol. Y Juanca dice muy bien que una función, es la de ser mediador como árbitro. La palabra árbitro no es lo mismo que mediador. El árbitro viene de la palabra árbol, subirse ahí arriba y desde ahí, como en una cancha de tenis, el árbitro está acá arriba y mira el partido y decide qué está bien y qué está mal. No, el mediador es alguien que articula conversaciones. Y las conversaciones que articula son a los efectos que los que conversan encuentren su punto de acuerdo, desacuerdo o de salida. Y es una gran tarea, porque cuando uno triangula situaciones de conflicto, los conflictos no tienen por qué terminar en tragedia o en drama, sino que circulan. Yo creo que una de las funciones es de ser un mediador en términos de jugar a nivel de facilitar el fluir de ciertas conversaciones. Porque para mí,
la calidad de una organización es directamente proporcional a la calidad de las conversaciones que se dan en ella. La conversación de un docente con sus alumnos, la conversación de los docentes entre sí, la conversación del director, esa calidad de conversación define uno de los elementos de calidad clave que tiene la organización. Y a veces esas conversaciones necesitan ser asistidas. No es ningún problema. Hay veces que yo necesito de un otro que me ayude a conversar con aquel con que tengo dificultades. Hay veces que un grupo también necesita que alguien los asista para que puedan tener una conversación. ¿Por qué? Porque la trama de emocionalidades, historias, intereses, a veces se genera una densidad difícil si no hay alguien que puede generar ese espacio para que ocurra. Y es una función maravillosa. Muy interesante, ¿no? Clave para un mediador, identificar el problema y ser duro con el problema y suave con las personas, ¿no? Bueno, eso es cierto, no es mío, eso es una digamos, de las líneas que se trabajan en negociaciones de un proyecto de Harvard, pero que es interesante porque ser duro con las ideas significa ser consistente con las ideas. No tengo por qué renunciar a las ideas, al debate, a la diversidad, pero lo decía muy bien Jorge La Rosa en un textito que decía cercanía, no decía distancia crítica y cercanía amorosa. Puedo tener diferencias de ideas contigo, Fabricio, pero dadas en un contexto de amorosidad, podemos discutir y conversar. Eso nos falta mucho en la cultura argentina, que está sumida en batallas, en grietas, en situaciones por las cuales cuando hay un bando se crea una fosa en la cual todo lo que se dice de un lado está equivocado, de mi lado es cierto, y donde aparece ese tipo de grietas, desaparece la inteligencia y la capacidad de pensar. La diferencia es sostenible, Totalmente. requerida y necesaria, y la crítica lo mismo. Pero cuando hay batalla, lo primero que desaparece es el pensamiento. Y se trata de ganar o perder. Qué bueno, Bernardo. Bueno, ya entrando a la parte final de esta charla, le decía hoy en privado que me gustaría mucho hablar con usted de un rol que lo estuve viendo por internet, que es el rol de liderazgo, ¿no? Me gustaría llevarlo más al liderazgo docente, que es Claro. en el ámbito donde nosotros nos manejamos. Pero ¿y qué cualidades debería tener un líder docente? Eh, yo diría que yo me apartaría de la idea de cualidades como si fueran requisitos para, como si fuera un aviso en el diario que tendría que tener ciertas cosas. Lo que digo es el liderazgo o el liderar tiene mucho que ver con esa capacidad de generar una historia creíble para los demás. Toda persona, lo que nosotros hacemos en la docencia, lo que hacemos en la dirección, lo que hacemos en una organización, es transmitir una narrativa, una historia. Decirles que esto tiene algún sentido, que ocurre de un modo determinado, que de algún modo elegimos un camino para jugarlo, y cuando esa narrativa es asumida por otros, aparece la figura de quien de algún modo puso algunos elementos para esa narración. Y ahí aparece la credibilidad. Yo digo que el liderazgo o la capacidad de liderar no la da el cargo, la da la persona que ocupa el cargo. El cargo es una asignación que te dan formalmente. Ahora sos supervisor o sos director. El liderazgo te lo atribuye la gente a la que supervisás o a lo que dirigís. Y va y atraviesa el cargo. Por lo tanto, yo puedo obedecer, entre comillas, a un director, pero yo elijo a quién de algún modo otorgarle esa función de liderazgo que es requerida y que además tampoco necesariamente reside en una persona en particular, porque también ese director y ese supervisor
yo diría que se legitima en la creación de condiciones para que emerjan distintos liderazgos para distintas situaciones. Y esto es parte de ese desafío de crear situaciones. Y vos te vas a encontrar con un director que de repente sabe que sobre tal tema vale la pena escuchar a tal, y que sobre tal tema te remite al otro. Ese juego de movilidades es generar un liderazgo distribuido y no que resida en un nivel jerárquico. Que, No es otra la cosa verdad que que sí. ser maestro. A un docente se lo designa como docente. Un maestro es solo designado por sus alumnos. Yo elijo los maestros que tuve, pero no elijo los docentes que he tenido. La verdad que, la verdad que es así. Hoy en día creo que el mundo está buscando que distribuyan, ¿no? Que no nos lleven a que seamos seguidores y ovejitas, sino que cada uno pueda potenciar sus habilidades y que cada uno pueda lucirse en su momento. Creo que es un rol clave del que distribuye el juego, ¿no? Hablando un poquito de deportes. Así es. Yo te diría que si hay una condición que de algún modo es un desafío para un director de una escuela, es movilizar la inteligencia y la emocionalidad de su equipo. Movilizar esa inteligencia al servicio del proyecto educativo compartido. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Y cuanto menos protagonista sea el director y más sea difícil identificar a quién es el director, porque lo ves en el fluir del colectivo, más potente tiene la posibilidad de realizarse ese proyecto y que finalmente las cosas sucedan. Y sucede, y sucede. Muy bien, Bernardo, para despedirnos, la última preguntita que le hago, cómo no. ya más a título personal, ¿cómo nació esta pasión en usted por la educación y cómo hace para mantener tan alta esa pasión? Esa es una muy linda pregunta. Muy linda pregunta, me encanta. Te voy a decir una cosa que, que también rompe con algunos paradigmas que a veces tenemos. Eh, yo me enamoré de la educación a través de la televisión. Había una serie, te estoy hablando del siglo pasado, obviamente, que se llamaba El Profesor Novak. Era una serie con un actor que todavía me acuerdo el nombre, James Franciscus. Y era un profesor de secundaria, que como toda serie, imagínate el profesor. Es lo como sería Merlí hoy, ¿eh? Un profesor de esa naturaleza. Y yo, que toda la vida, en mi época se podía ser abogado, ingeniero, dentista, médico, no mucho más. Y la verdad es que yo estaba destinado a ser abogado porque me gustaba la historia, etcétera. Pero esa serie me impactó muchísimo, me impactó lo que pasaba con ese personaje, los chicos, como me podría haber impactado Merlí hoy, con todo lo complejo y discursivo que es. Eh, y eso se unió a otra cosa que a mí me encantaba, que era el teatro. Y yo creo que uno en la clase, como docente, también actúa. Es un escenario la clase. No hay docente que no sea un actor interpretando un guión que muchas veces no ha escrito, pero que transmite, porque de algún modo se ha incorporado en él. Por eso yo suelo decir, cuando alguien tiene que elegir qué dar, yo voy a ser acá muy poco ortodoxo. Ojalá puedas dar lo que te gusta, no lo que hay que dar. Porque si vos das lo que te gusta, lo más probable es que el otro se contagie con esa pasión y busque lo demás en otro lugar. Pero ese profesor Novak y el teatro para mí fueron eso. ¿Y por qué la mantengo?
la respuesta es no sé, pero yo tengo una sensación de cierto temblor, de cierta incertidumbre, impaciencia, ansiedad cada vez que empiezo una actividad como esta. Y es porque todavía y me importa mucho qué es lo que pase, qué es lo que viene del otro lado y qué es lo que me encuentro con ese otro. Y amo profundamente lo que hago. Aunque lo haga no como yo quisiera. Bernardo, le agradezco un montón que nos haya regalado esta hora de sabiduría. Siguen apareciendo una cantidad de mensajes en el Facebook que no se los voy a poder leer a todos, pero me comprometo a mandárselos por mail como una forma de que usted pueda leer la cantidad de docentes, directivos, supervisores que están en este momento conectados. Y bueno, le Solamente una agradezco la sencillez. Fabricio, te agradezco a vos y sí, antes de Sí, cerrar, quiero decir lo último. Yo quiero reconocer profundamente, pero muy profundamente, porque a esta hora, 7 de la noche, seguramente hay de los que están compartiendo con nosotros aquí, a quienes no veo, están cansados, han trabajado todo el día, seguramente algunos van a seguir trabajando después de esto. Y yo les quiero decir, cuídense. Cuídense, estamos en una maratón, no estamos, ahora quiero volver a mi educación física, no estamos en una carrera de 100 metros. Y para hacer una maratón hay que poder regular energías, hay que poder cuidarse, hay que poder saber que hay un momento donde hay que cambiar la respiración, hay un momento donde hay que poder decir no. Quiero reconocer el tremendo esfuerzo que están haciendo, el compromiso de nuestros docentes, la emocionalidad que los empuja a todo esto. Y ojalá creo que una sociedad como la que tenemos pueda algún día poner en la tapa de los diarios no solo a los decentes o a los sindicatos cuando piden legítimamente mejores salarios, que además hay que hacerlo, sino poner qué docentes tenemos, qué capital social está sosteniendo esta escuela que no tiene escuela, pero está haciendo escuela. la verdad que sí, me sumo a ese gran reconocimiento, lo veo a diario con mis docentes, lo veo a diario con los directivos, con los colegas supervisores. La verdad que han sido los pilares de mantener y hacer un nuevo sistema educativo casi, ¿no? Claro, Porque lo tuvimos estamos que haciendo, lo estamos reconfigurar haciendo. todo. Lo estamos haciendo. Sí, y como Así digo, que un abrazo enorme esta de vez mi cercanía. consejo. Un abrazo enorme, Bernardo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, un abrazo.